Venga, les presentamos ahora dos exposiciones temporales que giran en torno a las ballenas, pero desde distintos aspectos. Por un lado, el científico, a través de la exhibición de imágenes obtenidas con microscopía electrónica, que han recibido varios premios para explicar cómo es el funcionamiento de la visión de estos grandes cetáceos. Por otro, el artístico, gracias a la reinterpretación a través de las ilustraciones de Manuel Marsol de un clásico de la literatura, Moby Dick. Ambas propuestas van a permanecer expuestas hasta el 26 de enero. Nos encontramos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y concretamente en una exposición muy interesante sobre arte y ciencia y ballenas. La exposición no podía tener un mejor encaje en el museo porque habla de ballenas. Nosotros tenemos una gran ballena que sobrevuela nuestra exposición de biodiversidad, pero es que además esta exposición nos enseña. Es una exposición científica de fotografías hechas al microscopio electrónico donde podemos ver pues cómo es la visión de las ballenas, ¿no? Todo esto que en esta investigación pionera de Elena Vecino, la comisaria, pues salió a la luz después de recoger varios ojos de ballenas que aparecieron varadas en las playas de Sopelana. Entonces, bueno, pues ha sido una ocasión magnífica para traer aquí los resultados de esta investigación y en esta forma tan artística. El arte y la ciencia aquí dialogan permanentemente. Ya en el origen del museo eran objetos de arte y de ciencia, la colección fundacional. Entonces, nosotros en todos nuestros proyectos expositivos intentamos encajar estos dos elementos tan importantes. La otra exposición que tenemos aquí, que es sobre Ahab y la ballena blanca, de Manuel Marsol, pues es una exposición también de ballenas, pero es el lado artístico del asunto. A través de esas fotografías y de la investigación que hemos realizado, ahora mismo sabemos que las ballenas ven bastante mal. O sea, podrían llevar el ping de tengo baja visión. Ven en blanco y negro, no tienen conos. El nivel de resolución es muy bajo porque tienen muy pocas neuronas que envían el mensaje desde el ojo hasta el cerebro. O sea, que sospechamos que ven tipo pixelado. Pero tienen muy buen contraste de luz-oscuridad, porque tienen unas células específicas para percibir esos cambios de luz-oscuridad. En la exposición se han utilizado tres tipos de microscopía: microscopía óptica, con inmunofluorescencia, y esta microscopía óptica, las cámaras son de alta sensibilidad en blanco y negro y le damos un color artificial, digital. Lo que sí que tuvimos muy en cuenta, y en esto pues me ayudó mi hijo Luis López, que es animador y controla la tecnología digital, para poder utilizar un pantón de colores que tuvieran un significado común en cada una de las estructuras y la función. Es decir, que el color es digital, pero cada uno de los colores está asociado a una función. Mi interés por el ojo de esta ballena, bueno, de esta ballena en realidad han sido tres ballenas las que han constituido la investigación y parte de ellas están en la exposición. Yo he trabajado más de 30 años en el sistema visual, trabajando en ojos de distintos animales. Hice mi segunda tesis doctoral en la Universidad de Lund, en Suecia, donde en todo el edificio estábamos trabajando en ojos diferentes. Además, para mí soy hija del comandante Cousteau. Me encantaban los programas de oceanografía, pero nunca había visto una ballena. Y entonces el hecho de que varara una ballena tan cerca del laboratorio, pensé que era mi oportunidad de saber cómo veían las ballenas, cómo eran por dentro. Entonces, bueno, me enteré a través de las noticias de Radio Televisión Española. En el noticiario dijeron que en la playa de Sopelana había una ballena y ahí comenzó la aventura. Fui a donde me dijo la tele que había una ballena.
Y destacamos hoy una triste imagen que nos ha dejado nuestra costa. La de esta ballena que vino a morir a la playa de Sopelana, en Vizcaya. Un ejemplar macho de rorcual común de 18 metros y 20 toneladas que llegaba hace 24 horas en muy mal estado, afectada probablemente por una enfermedad. Malherida por fuertes golpes o incluso un ataque y sangrando abundantemente. Esta mañana varios tractores han podido sacar el cadáver de la orilla y lo han depositado en el arenal. Las labores de retirada son costosas, se van a llevar a cabo en un camión para poder trasladarla a realizarle la necropsia. Elena llegó a la playa y vio que se trataba de un rorcual común, la segunda ballena más grande del planeta. Lamentablemente, cuando llegó, la ballena estaba muy enferma, a punto de morir. A Elena le dio mucha pena, pero pensó que quizá podría aprender de sus ojos muchas cosas que podrían también ayudar al hombre. O incluso a otras ballenas. La ballena tristemente murió, pero Elena sabía que hay un tiempo entre que muere un animal o una persona y algunos de sus órganos siguen vivos y funcionando. Así que ni corta ni perezosa cogió el ojo de la ballena y se lo llevó al laboratorio para intentar contestar todas esas dudas que surgían en su cabeza. Ellas sabían mejor que nadie cómo investigar los ojos de muchas especies. Cuando llegó al laboratorio, Sandra, Noelia y Anne lo tenían todo preparado y le estaban esperando con gran emoción. Lo primero que hicieron fue pesar el ojo. Una gran ballena tiene que tener un gran ojo. Para ser más exactos, casi 1 kilo de ojo. La investigación sobre la visión en las ballenas no solamente nos ha llevado a la parte anatómica o histológica, sino que también como las ballenas que hemos estudiado habían varado, sabíamos que habían fallecido unas 24 horas antes de poder obtener el ojo, nos ha permitido cultivar las células, tanto las neuronas como las células de glía, que son las que acompañan a las neuronas. Estas células se llaman células de Miller y son las protectoras de las neuronas. Nosotros somos expertos en el cultivo de estos tipos celulares y entonces cultivamos las células de Miller y añadimos neuronas de rata, cerdo, que es con lo que normalmente trabajamos, y vimos cómo las células de glía de ballena aumentan la capacidad de regeneración de los axones de otras neuronas. Y ahí comenzamos un proyecto que continuamos en la actualidad, es caracterizar qué sustancias están secretando las células de Miller de ballena para favorecer la regeneración. El océano puede llegar a estar muy frío, pero una de las cosas que más intrigaba a Elena era cómo los ojos aguantaban la presión del agua. Los rorcuales comunes son capaces de descender en el mar hasta profundidades enormes. Allá abajo la presión es muy alta. Y esto intrigaba especialmente a Elena, porque en su grupo estudian una enfermedad producida por un aumento de presión en el ojo, que se llama glaucoma, y es la causa principal por la que las personas se quedan ciegas. Veréis, este es un ojo humano normal, como si lo hubiéramos cortado por la mitad. Los ojos producen líquido continuamente, pero este se va por un agujerito, como si fuera el desagüe del lavabo. Pero hay veces que ese desagüe se atasca y el líquido se acumula. Y esto hace que el ojo se hinche y presiona la parte de detrás, la que está pintada de negro, que se llama retina. La retina es la parte del ojo que transforma lo que vemos en algo que el cerebro puede interpretar. Al aumentar la presión en el ojo, la retina se daña y la persona queda ciega. Y claro, Elena se preguntaba, ¿cómo harán las ballenas para soportar esa presión tan grande sin que su ojo ni su retina se dañe? Así que abrieron el ojo para ver cómo era por dentro. Al hacerlo se dieron cuenta de que estaba durísimo y de que había una especie de cofre que protegía la retina. Otra cosa curiosísima que descubrieron es que cuando la ballena quiere mirar algo, saca el ojo hacia afuera. Normalmente lo tienen dentro, protegido por el párpado, pero si tiene interés en ver algo, lleva sangre detrás de él y lo saca, vamos, como en las películas de dibujos animados. Qué interesante todo, ¿verdad? Pero Sandra, Noelia, Anne y Elena estaban demasiado emocionadas para quedarse solo en mirar el ojo así por fuera. Así que prepararon sus microscopios y se pusieron a verlo con mucho más detalle.
Las ballenas tienen muy baja visión, pero en realidad es que están adaptadas a sus funciones vitales. Las ballenas no necesitan la visión, no tienen depredadores que les puedan atacar y que necesiten verlos para escaparse de ellos. Y para la alimentación, que es una cosa muy importante, este tipo de ballenas en particular, los rorcuales, no tienen dientes, tienen lo que se denominan barbas, que es una especie de filtros, y lo que hacen es que detectan mediante sonidos que emiten en el mar los bancos de krill, de pequeñas gambas, pequeños peces. Uno de los problemas de ser animales filtradores es que todo eso que meten en la boca se quedan con ello, es decir, si hay plásticos, y esa es una de las razones en esta exposición. También mostramos los plásticos que yo recogí en un solo día en una playa para impactar desde el punto de vista de la ecología lo importante que es no tirar los plásticos y reciclarlos adecuadamente, porque hay peces, o en este caso animales como las ballenas, que no son capaces de discernir entre qué es alimento y qué es plástico. Estamos en el camino de saber qué moléculas son las que favorecen la regeneración, o en este caso, ya adelanto, no inhiben la regeneración. La esperanza sería que en el futuro pudiéramos ayudar a generar terapias que favorezcan la regeneración para enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el glaucoma, que es el tema de investigación en el que nosotros trabajamos más directamente. La financiación en España para la investigación está por debajo de los niveles que deberían de ser. Entonces yo creo que es una llamada también de atención a través de la exposición de lo que se puede hacer, pero necesitamos recursos, tanto de personas como de infraestructuras, como de medios para poder llegar a hacer investigaciones sorpresa como fue esta de la ballena. Es una exposición totalmente accesible y nada más salir del ascensor, las personas ciegas ya encuentran un plano en braille donde podrán sentir cuál es el recorrido de la muestra. Y luego pues, irán guiados por cintas podotáctiles que se encuentran en el suelo, pues, guiando también y señalando los puntos más importantes del recorrido. Todas las fotografías científicas están texturizadas, con información también en braille, y a través de un QR que hay en cada una de ellas se podrá acceder a las audioguías. Esta exposición y la de Manuel pues tenían muchos elementos, por supuesto, pero nosotros no podemos dejar de establecer un diálogo con los ejemplares de nuestras colecciones del museo, que al final son la esencia, ¿no?, de nuestro Museo de Ciencias Naturales. Entonces, bueno, en esta en concreto hemos incluido un ojo auténtico. No creo que mucha gente pueda encontrar un ojo de ballena tan de cerca, y bueno, pues esto lo hemos incluido en esta exposición, y en la de Ajavi la ballena blanca, pues un gran elenco de ejemplares de colecciones marinas del museo que, bueno, pues le dan un toque diferente quizás, ¿no?, a la exposición.